Los anuncios de llamada son una estrategia muy interesante en Google Ads si quieres aumentar tu volumen de leads. Es un tipo de estrategia que funciona muy bien, sobre todo para empresas que ofrecen un servicio de carácter urgente. Por ejemplo, cerrajeros, taxistas, etcétera, ¿no? O sea, al final, este tipo de servicios, la parte más interesante es que se suele cerrar un acuerdo en la propia llamada, ¿no? O sea, alguien que, por ejemplo, ha perdido las llaves y quiere entrar a casa, pues no estará haciendo 4 o 5 llamadas en diferentes cerrajeros, comparando precios, etcétera. Hará uno, máximo 2 llamadas, porque ya necesita, ¿no?, abrir su casa. Taxista es otro buen ejemplo. O sea, al final tú buscas un taxi, llamas y el que, bueno, pues ya lo coges, ¿no? Entonces, bueno, por eso es interesante anuncios de llamada, más que otros servicios, más que otros modelos de negocios, de servicios que no son tan urgentes, por ejemplo, el nuestro, ¿no? Agencia de marketing. Normalmente para hacer unas campañas de marketing, pues es un trabajo, pues que se piensa a largo plazo, ¿no? Al final no es algo inmediato, quiero ahora, hoy, una campaña. Entonces, por ejemplo, para agencias de marketing no suelen funcionar tan bien los anuncios de llamada porque la gente, pues no es en la propia llamada ya se cierra al cliente. Tú tienes una llamada inicial, luego una segunda llamada para entender mejor las necesidades del cliente, luego ya le envías una propuesta, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo que me enrollo. Anuncios de llamadas, muy bien para empresas de carácter urgente, para conseguir un buen volumen de leads, ¿no? Al final, alguien buscando cerrajería urgente, llama y ya está, y es cerrar el acuerdo ahí. La parte más delicada de estos anuncios es a nivel de atribución de conversiones. ¿Por qué? Porque, bueno, al final, claro, Google tenéis que pensar que cuenta cada inicio de llamada como una conversión, lo cual luego para analizar resultados puede ser muy engañoso, obviamente. O sea, al final, cada inicio de llamada no es una conversión, no es un lead. De hecho, el gran problema de los anuncios de llamadas es que llega mucho volumen, pero también hay un porcentaje muy alto de spam, ¿no? De gente que pues empieza a llamar, cuelga, o gente que busca información, o como al final es hacer clic en un botón, pues al final muchas llamadas que llegan no son buenas. Entonces, la clave para que funcione la estrategia es saber identificar esas llamadas buenas para dar la información correcta a Google, para que el algoritmo optimice de forma adecuada y también para que tú, cuando hagas análisis, puedas realmente ver, ok, cuántos leads han generado de verdad estos anuncios de llamada. ¿Cómo se hace esto? Pues hay dos formas. La más fácil y rápida es algo tan sencillo como en la conversión de llamadas telefónicas poner un mínimo de tiempo para que se considere una conversión. Entonces puedes decir, mira, la llamada tiene que durar por lo menos 30 segundos para ser considerado conversión. Entonces así te eliminas todas esas llamadas que, bueno, que la gente cuelga o que a lo mejor pues no es cualificado y dura un poquito. Entonces esa es una buena forma de cualificar. La segunda, que es la más precisa, la mejor, pero también la más compleja, la más elaborada, es si tienes herramientas, hay varias herramientas de llamadas, o si tienes un CRM, ¿no? Es decir, desde una plataforma externa, importar las conversiones y de este modo poder realmente identificar, ok, cuáles llamadas han generado leads cualificados, cuáles llamadas han acabado en venta y si lo traes de un CRM o una plataforma de llamadas externa a Google Ads, la optimización será mucho mejor. Obviamente eso es complicado, sobre todo porque al final las empresas de este tipo, ¿no? Cerrajería, taxista, etcétera, normalmente suelen ser, son más bien, por ejemplo, empresas más pequeñas, ¿no? O autónomos incluso, en el caso de los cerrajeros, que a lo mejor no tienen una infraestructura muy grande como para tener un CRM y todo eso. Entonces, ese es el problema un poquito, ¿no? Que justamente este tipo de empresas serían las que más se beneficiarían de un CRM para estrategias de anuncios de llamada, pero suelen ser también empresas que no tienen la infraestructura, ¿no? Para tenerlo. Entonces, ahí está el truco, ¿no? De que por eso no funcionan siempre. Ahora bien, es algo que yo sin duda recomiendo, ¿no? Sobre todo si quieres aumentar tu volumen, quieres tener cada día llamadas, ¿no? Para cerrar acuerdos y tu negocio encaja con las características que he mencionado, sin duda alguna enfocaría toda la inversión de Google Ads en este tipo de anuncios.